¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro curso de microprocesadores y periféricos. En esta ocasión pues estoy comenzando un nuevo curso y voy a grabar algo de material, algunas sesiones de este curso como material de apoyo para el curso que me toca impartir en la universidad y así como también para subir algunos videos en YouTube, a mi canal de YouTube. Entonces espero que este curso sea de su agrado y comenzaremos en esta sesión con una introducción a lo que son microprocesadores. Pues bien, comenzamos con la definición de microprocesadores y periféricos, por supuesto. Un microprocesador es un circuito integrado con una muy alta escala de integración con capacidad de realizar tareas de unidad de procesamiento central. Pues básicamente en un microprocesador lo que tenemos son una serie de transistores o millones de transistores realmente en un solo circuito integrado que realizan diferentes tipos de operaciones aritméticas y lógicas para ejecutar programas escritos en unidades de memoria. Al microprocesador algunas veces también se le denomina unidad de procesamiento central o CPU. Por otro lado, nosotros tenemos que los procesadores o microprocesadores se utilizan comúnmente para construir computadoras. A veces computadoras de propósito general, a veces computadoras de propósito específico. Posteriormente hablaremos de eso. Y generalmente estos dispositivos necesitan otros dispositivos para funcionar, para comunicarse con el mundo real. Es decir, si vamos a elaborar una computadora a través de un microprocesador, es decir, utilizando un procesador como el corazón de la computadora, pues este procesador necesita otros dispositivos alrededor para comunicarse con el ser humano. Estos dispositivos se denominan dispositivos periféricos. Entonces los dispositivos periféricos son los instrumentos que interpretan la información y permiten la comunicación entre personas y computadoras. Hablamos de dispositivos periféricos de entrada, por ejemplo teclados, o de salida, por ejemplo monitores. Puede haber otros dispositivos o medios para dar la información a una computadora o a la unidad de procesamiento central en una computadora, así como diferentes circuitos integrados también que ayudan a hacer esta interacción. Un procesador nunca funciona por sí solo, es decir, necesita otros dispositivos para trabajar. Concretamente, al menos necesita unidades de memoria donde leer un programa y donde escribir datos. Entonces, aquí tenemos la principal, eh, el esquema simplificado de lo que sería una computadora. La unidad de procesamiento central, las unidades de memoria, unidades de entrada y unidades de salida. Bien, aquí tenemos un esquema del funcionamiento simplificado de una computadora. Otra vez vemos bloques que representan unidades de entrada por medio de los cuales se envían datos hacia lo que sería una computadora desde el mundo exterior. Tenemos las unidades de salida, desde donde se envían datos hacia el mundo exterior desde lo que es el interior de la computadora. Tenemos el microprocesador, que decíamos es la parte central de una computadora. Tenemos unidades de memoria, en este caso memoria ROM y memoria RAM, que se van a encargar de almacenar programa, en este caso la ROM, y en el caso de la RAM, pues almacenar algunos datos. Estos bloques intercambian información. Cuando se envían datos del mundo exterior a través de los dispositivos de entrada, estos datos pueden viajar a través de lo que es un bus de datos y pueden llegar al microprocesador, pueden fluir hacia la memoria de datos, hacia la memoria de programa, o pueden fluir hacia los dispositivos de salida. El microprocesador se encarga de gestionar la información, es decir, estos datos, el flujo de estos datos, a través de dar direcciones, a través del bus de direcciones. Por este lado está marcado el denominado bus de direcciones, indicando a la memoria qué datos se necesitan poner en el bus de datos, y por medio de las líneas de control también que gestiona el microprocesador se pueden habilitar las unidades de memoria
para que sean leídas o sean escritas. De la misma forma, las unidades, las líneas de control por parte del microprocesador habilitan las secciones de entrada o de salida para permitir que entren datos o que salgan datos de la unidad computadora, por ejemplo. De este lado tenemos un microprocesador, uno de los primeros microprocesadores, el microprocesador 8086 de 16 bits. Aquí hay una característica importante. Muchas veces se dice eh, que es un microprocesador, que es de 8 bits, de 16 bits, de 32 bits, de 64 bits. Entonces, el número de bits de un microprocesador es un dato importante porque nos dice de qué tamaño son los registros de la unidad interna o de qué tamaño es el bus de direcciones o el bus de datos que permite, que puede manejar tal microprocesador, diferentes microprocesadores. En este caso, el microprocesador 8086 es de 16 bits, tiene registros de 16 bits. ¿A qué nos referimos con registros? Los registros son pequeñas unidades de memoria, posteriormente lo veremos dentro del microprocesador, que permiten almacenar datos de manera momentánea para hacer operaciones. Bien, tomo como ejemplo aquí el microprocesador 8086 porque aquí se ve claramente, bueno, aquí está el mapa de pines de este circuito integrado, que es un microprocesador de 16 bits. Se ve claramente el número de patillas que están dedicadas a lo que es el bus de direcciones. Si se fijan, aquí de la patilla AD0 a la AD16, 18, 19, tenemos las patillas que controlan el bus de direcciones que vemos acá en la figura, que vemos de este lado. Entonces, para leer la unidad de memoria, ya sea memoria de programa o memoria de datos, la unidad de memoria nos la podemos imaginar como una tabla de verdad o si quieren una matriz de este estilo, en donde nosotros de este lado tenemos las direcciones y de este lado tenemos los datos. Por ejemplo, aquí tenemos en la dirección 0000 en hexadecimal, este dato estaría en hexadecimal, tenemos almacenados un byte, es decir, 8 bits, con este contenido. Si nosotros queremos acceder a la dirección 0001 en hexadecimal, tendríamos este dato almacenado, este dato de 8 bits. Eso quiere decir que para acceder a determinados datos en una unidad de memoria, el microprocesador pone en el bus de datos el número de dirección del dato que quiere acceder, habilita con las líneas de control la lectura o escritura de la memoria y entonces puede acceder a este dato de memoria. Entonces, una vez que encuentra el dato, se copia el dato al bus de datos y ese dato, dependiendo de la operación que se vaya a hacer, se lleva a los registros del microprocesador o se envía a los puertos de salida o dispositivos de entrada o salida. Ahora bien, aquí es importante el tamaño del bus de datos de un microprocesador, perdón, de bus de direcciones de un microprocesador, porque dependiendo del tamaño del bus de direcciones, nosotros podremos acceder a una cantidad mayor o menor de memoria. Por ejemplo, un bus que tiene 16 bits, como es en el caso de este procesador, nosotros puede acceder a un número de filas determinado, desde la fila 0000 hasta la fila FFF en hexadecimal. Esto quiere decir que puede acceder a 2 a la 16 filas de información. Estos son 65.536 bytes o 64 kilobytes. Hay que recordar que un kilobyte son 1024 bytes. Entonces, entre mayor
sea el tamaño del bus de direcciones del microprocesador, puede acceder a una mayor cantidad de información. Aquí estas direcciones tienen una longitud de 16 bits, por eso puse aquí de este lado pues alguna representación donde hay 16 bits. En este caso la información o la longitud de los datos tiene 8 bits, entonces el bus de datos tiene una longitud de 8 bits. Aquí puse un dato adicional o un esquema adicional. Estos procesadores o los procesadores funcionan con pulsos de reloj, es decir, cada que se ejecuta un pulso de reloj, que se le da un pulso de reloj en alguna entrada al dispositivo, pues el microprocesador va a hacer alguna función. Entonces, la velocidad con la que el microprocesador hace sus funciones va a depender de la frecuencia de los pulsos que reciba en su terminal de entrada de reloj. Estos pulsos de reloj generalmente, generalmente se producen con cristales de cuarzo, con osciladores de cristales de cuarzo. Hay que recordar que un cristal de cuarzo, cuando se le aplica una diferencia de potencial en sus terminales, empieza a oscilar a una frecuencia pues bastante precisa, bastante constante. Entonces, entre mayor sea la frecuencia de los cristales de cuarzo, de los relojes, también denominados relojes, que dan los pulsos de entrada al dispositivo, pues el procesador puede ejecutar instrucciones mucho más rápido. Evidentemente los primeros procesadores pues funcionaban a una frecuencia, aquí tengo un pequeño error, perdón, una falta de ortografía por ahí, funcionaban a una frecuencia mucho menor que los procesadores actuales. Los primeros procesadores tenían frecuencias del orden de megahertz, mientras que los actuales ya llegan al orden de gigahertz. Bien, a veces se confunde el concepto entre microprocesador y microcontrolador, entonces creo que es conveniente hacer la diferencia entre microprocesador y microcontrolador. Un microprocesador, como ya veíamos en las diapositivas anteriores, es un circuito integrado que tiene una unidad aritmética lógica que puede realizar operaciones, pero que no trabaja por sí solo, es decir, es poco funcional por sí mismo, con un solo chip. Para poder trabajar o realizar alguna función, necesita un mínimo de circuitos integrados auxiliares. Aquí descargué de la hoja de especificaciones del 8086. Digo, estoy usando como ejemplo el 8086, el procesador 8086, porque pues resulta mucho más simple que los procesadores más modernos. Pero aquí hay un diagrama de bloques con la configuración mínima que debe de tener el procesador 8086. Entonces aquí vemos que está el procesador 8086 con su bus de direcciones, con su bus de datos, con sus líneas de control. Las líneas de control permiten habilitar o deshabilitar unidades de memoria. Acá están las unidades de memoria. O permiten habilitar los dispositivos periféricos. Aquí tenemos el cristal de cuarzo, el generador de reloj. Tenemos también pues diferentes bloques que gestionan el flujo de datos en los buses o que controlan el bus de datos o el bus de direcciones. Entonces vemos que el microprocesador es un circuito integrado que necesita unidades de memoria donde leer y escribir datos. Además puede ejecutar programas escritos en la unidad de memoria. Es decir, si nosotros queremos programar el dispositivo microprocesador o ejecutar un programa en el dispositivo microprocesador, nosotros necesitamos escribir ese programa en las unidades de memoria, comúnmente en lenguaje ensamblador o a veces en algunos otros lenguajes de más alto nivel que se convierten al lenguaje ensamblador. Los procesadores, pues su lenguaje natural es el lenguaje máquina, el lenguaje que se utiliza para que nosotros podamos comprender el lenguaje máquina, pues es el ensamblador. Ya hablaremos un poquito más de eso posteriormente.
Ahora, un microcontrolador. Un microcontrolador, si nosotros vemos el, digamos, el chip, el mapa de pines de un procesador y de un microcontrolador, podríamos decir en primera instancia que se parecen, ¿verdad? En realidad, un microcontrolador tiene integrado dentro de un solo circuito integrado lo que es la unidad de procesamiento central o una unidad de procesamiento central o microprocesador, como sería el microprocesador 8086. Pero además tiene integradas unidades de memoria, pueden ser memoria flash, los microcontroladores ya un poco más modernos, bueno, ya ni tan modernos, unidades de memoria EEPROM, por ejemplo. Además, un microcontrolador puede tener integrados diferentes dispositivos periféricos que permiten la comunicación con el mundo real. Entonces, muchas veces este tipo de dispositivos se denominan dispositivos dedicados, computadoras dedicadas. Realmente no es una computadora, pero son dispositivos dedicados para alguna función, mientras que este tipo de dispositivos pues son dispositivos de uso general. Entonces, aquí descargué una imagen de eBay. De hecho, este es un dispositivo que se vende en eBay con el objetivo pues de aprender a programar diferentes funciones en el procesador 8086. Y aquí, aquí vemos que el procesador pues necesita una serie de dispositivos para funcionar, una serie de circuitos integrados pues relativamente grande para poder funcionar, a lo mejor para hacer la misma función que podría ser un microcontrolador. Por ejemplo, este diagrama de bloques lo descargué de la hoja de especificaciones del ATmega 328, que es un microcontrolador muy común, por ejemplo, utilizado en las tarjetas bastante famosas, las tarjetas Arduino. Entonces, para que este microprocesador pueda hacer las funciones que hace este microcontrolador, se necesita el apoyo de una serie de circuitos integrados que puede parecer bastante voluminosa. De hecho, yo creo que esta tarjeta cuesta unos 30 veces más en relación a lo que cuesta una tarjetita de estas. Pero bueno, esta, este procesador podía implementarse, podía ser utilizado para manejar computadoras como esta. De hecho, esta imagen la descargué como ejemplo de una computadora que tenía un procesador de tipo 8086. Bien, finalmente hay que comentar que los microcontroladores es común que se utilicen en dispositivos a forma de dispositivo dedicado, por ejemplo en aparatos electrodomésticos, en aparatos específicos, mientras que los microprocesadores es común que se utilicen pues en dispositivos que requieren realizar una eh, gama de funciones pues mucho más amplia, por ejemplo en computadoras, en teléfonos celulares, etcétera. Pues bien, aquí vamos a abordar en esta, continuando con esta introducción, un breve panorama histórico de los microprocesadores. En realidad, pues no pretendo abordar a detalle todos los procesadores que han aparecido en la historia, simplemente dar un panorama histórico y ver algunas de las características que tenían estos procesadores. Entonces comenzamos, por ejemplo, con la primera computadora en el mundo, la llamada ENIAC, construida por la Universidad de Pensilvania en el año de 1946. Entonces esta computadora usaba tubos al vacío o bulbos en lugar de transistores y pues tenía 17.000 tubos de vacío, 500 millas de cables y daba un peso de 30 toneladas. Tenía un tamaño bastante considerable, según esta fotografía, realizaba alrededor de 100.000 operaciones por segundo. Posteriormente, una vez que empezaron a manufacturarse los circuitos integrados,
apareció el primer procesador por parte del fabricante, el principal fabricante en la historia de microprocesadores, que es Intel, quien actualmente sigue dominando el mercado, el procesador 4004. Este procesador pues era de 4 bits, tenía un conjunto de instrucciones de 45, de un número de 45 instrucciones, fabricado en tecnología MOSFET, es decir, transistores de efecto de campo. Permitía ejecutar 50 kiloinstrucciones por segundo. Comparada con esta computadora, pues era la mitad del número de instrucciones que podía ejecutar esta computadora. Sin embargo, pues se compara, comparando el tamaño, pues este dispositivo tenía una ventaja mucho mayor. Otro de los procesadores antiguos, el 4040, era una versión actualizada del 4004, pero con una velocidad de operación mayor. Entonces las mejoras empiezan a verse en cuanto a velocidad. Otro fabricante, Texas Instruments, produce su microprocesador, el TMS-100, 1000, perdón, también un microprocesador de 4 bits. Es la competencia en esas épocas de Intel. Posteriormente aparece el microprocesador 8080 en 1973, el primero de los microprocesadores de 8 bits. Si se fijan, va aumentando la capacidad del número de bits que pueden manejar en sus registros los procesadores. Este dispositivo podía manejar 50.000 instrucciones por segundo, pero además podía acceder a 4 veces más memoria que el 8008. Hay que recordar que esas son características importantes en los microprocesadores: número de bits, capacidad de memoria a la que pueden direccionar o acceder, y la velocidad a la que pueden correr. La primera computadora personal comercializada, la que produjo Bill Gates, la, la Altair 8800, utilizaba precisamente un microprocesador 8080. Aquí puse una lista de otros fabricantes que utilizaban microprocesadores de 8 bits. Algunos pues siguen elaborando circuitos integrados, microcontroladores también. Recuerden que el microcontrolador tiene algún microprocesador integrado. Entre los principales, pues bueno, todos estos me parece que siguen en el mercado, pero realmente Intel es el único que dominó eh, lo, la manufactura de microprocesadores dedicada a computadoras. Claro, con su competencia AMD, que en un principio AMD realizaba copias con ingeniería inversa de los dispositivos de Intel. Posteriormente tomaba licencias para construir los dispositivos de Intel, y posteriormente pues tuvo que fabricar sus propios diseños. Pero AMD es la única competencia que me parece que suena en el mercado actualmente de los procesadores Intel. Los otros fabricantes pues se quedaron en el camino. Algunos diseñan algún otro tipo de dispositivo dedicado, microcontroladores por ejemplo, o procesadores dedicados a alguna función específica. Pero bueno, aquí tenemos la gama de fabricantes que había. Me regreso acá. Aquí también comento, pues vamos a estar hablando en este curso sobre todo de los procesadores Intel, debido a que la arquitectura que ellos utilizaron, y que es la que utiliza AMD a partir del procesador 8086, o denominada arquitectura x86, es la que se ha seguido utilizando desde entonces en los siguientes microprocesadores. Claro, con procesadores mucho más modernos, con mayor capacidad, pero con la misma estructura de programación en el lenguaje ensamblador. Entonces, por eso, pues, estoy abordando sobre todo el tema desde los procesadores Intel.
El 8085, Intel 8085, apareció en 1977. Entonces esta versión de microprocesador era una versión actualizada del procesador 8080. En este caso, pues la mejora era una mayor velocidad. En este caso, 700.069 instrucciones por segundo. Posteriormente llegan otros procesadores, el 8086, el 8088. En este caso, los procesadores ya eran de 16 bits. Se aumenta la capacidad de los registros en los microprocesadores, así como la cantidad de datos que pueden direccionar. Ejecutaban 2.5 mega instrucciones por segundo y direccionaban una cantidad de memoria 16 veces mayor que el 8085. Después llegan los procesadores 8286, igual de 16 bits, casi idéntico al 8086, con una memoria direccionable de 16 megabytes, es decir, pues mucho mayor que las versiones anteriores de microprocesadores, es decir, podía acceder a una cantidad de información mayor, y eso es importante en las computadoras. Entre mayor es la memoria, por ejemplo, memoria RAM que tenemos en una computadora, se pueden tener una cantidad de programas abiertos cargados en la computadora al mismo tiempo. Entonces, esta computadora ejecutaba 4 mega instrucciones por segundo. Posteriormente llegan los microprocesadores de 32 bits. Anterior a esto, pues los procesadores, el más grande era de 16 bits. Entonces, el procesador 8386, fabricado por Intel igual, era de 32 bits. Tenía buses de direcciones de 32 bits y direccionaba hasta 4 gigabytes de memoria. Es decir, podía acceder a memorias con hasta 4 gigabytes de memoria. Aquí el conjunto de instrucciones que se utilizaba para la programación de este microprocesador pues era mucho mayor, tenía un set de instrucciones mucho mayor. Estas instrucciones pues hacían referencia a que ahora se manejaban registros de un tamaño pues mayor, de 32 bits respecto a los microprocesadores anteriores. Pero desde el procesador 8086 los programas que se podían programar en estos, se podían hacer en estos procesadores, se podían heredar a las siguientes versiones de microprocesadores. Entonces, esa era una de las ventajas de los procesadores, precisamente de Intel, con la arquitectura x86. Aunque los programas hubieran sido creados en procesadores de 16 bits, los procesadores de 32 bits podían correr aquellos programas. Aquí tenemos otro de los procesadores, otra de las generaciones de procesadores, el Intel 8486, lanzado en 1989, pues una versión actualizada del 8386 que ejecutaba 50 mega instrucciones por segundo, el doble de instrucciones que el 8386, ahora con el mismo reloj de 50 MHz. Y posteriormente salió el 8586, más comúnmente conocido como el procesador Pentium. Obviamente, pues entre más modernos eran los microprocesadores, podían usar una frecuencia de reloj mucho mayor, 60 MHz, 66 MHz, y también el número de instrucciones que podían ejecutar era mucho mayor. De hecho, pues como les comento, no hemos abordado todos los microprocesadores. Hay una gran cantidad de microprocesadores en el mercado. Aquí hay otra característica importante a tomar en cuenta en los procesadores, la memoria caché. Aquí tenemos un diagrama de bloques que indica lo que es un microprocesador o una unidad de procesamiento central, un cuadro azul. Los procesadores actuales pueden tener diferente número de núcleos, llamados core, que es núcleo, que básicamente son procesadores individuales que trabajan en conjunto, sí, pero que pueden hacer operaciones en paralelo, que pueden hacer trabajo en paralelo. De esta forma se aumenta el rendimiento y la velocidad de los procesadores.
Entonces, memoria caché. La memoria caché son unidades de memoria interna dentro del procesador. ¿Para qué son esas unidades de memoria? Hay que recordar que el procesador necesita unidades de memoria, por ejemplo, memoria RAM, de dónde extraer información, de dónde extraer datos y programas para procesarlos en precisamente en sus unidades aritmética lógica y hacer alguna función, alguna operación. Entonces, los procesadores necesitan llevar información de la memoria RAM a sus registros internos. Muchas veces ese proceso de llevar información de la memoria al procesador toma un cierto tiempo, entonces se inventaron unidades de memoria llamadas unidades de memoria caché internas en el CPU para permitir que esa información o parte de la información que iba a requerir el procesador en los siguientes instantes de tiempo quedara almacenada dentro del microprocesador y no tuviera que irse a buscar hasta la memoria RAM. Entonces, aquí tenemos representados tres niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3 de memoria caché en un microprocesador. Generalmente el nivel 1 tiene una capacidad pequeña comparado con el nivel 2 y el nivel 3, pero tiene la velocidad más rápida de acceso por parte del procesador para llevar la información hacia el procesador. Entonces, ¿para qué es la memoria caché? La memoria caché permite que el procesador ejecute las instrucciones a una velocidad mucho mayor comparado con los procesadores que no tienen estas unidades de memoria. La memoria, el nivel 3 de memoria caché, por ejemplo, es una unidad de memoria que puede tener un mayor tamaño que que el nivel 1, pero también tarda un poco, el procesador tarda un poco más de tiempo en acceder a los datos que están guardados en este nivel de memoria. Pues bien, para finalizar, aquí presento una tabla con algunos de los principales procesadores de Intel. Hay que recordar que también puede haber procesadores también hay procesadores de AMD, puede haber otras marcas, otros fabricantes de procesadores, pero el principal, pues, el que domina el mercado son los procesadores de Intel. Aquí tenemos algunos de los principales procesadores. Tenemos las características del ancho de bus de datos. Vemos que los primeros procesadores tenían 8 bits, los siguientes 16, 32 y de ahí en adelante 64 bits. Por ahí hay algunos procesadores con un bus de datos, con buses de mayor tamaño. Aquí tenemos características de memoria que podían direccionar los procesadores. Si se fijan, la tendencia pues siempre es al alza, la capacidad de memoria que podían acceder y también la memoria caché en algunos casos. Y por supuesto la velocidad del reloj que podían utilizar estos dispositivos. Aquí en esta liga hay algo de información, me pareció una página importante en internet donde aparecen una gran cantidad de procesadores. Como les comento, hay una gama bastante amplia de procesadores, de versiones, por ejemplo del Pentium, Pentium 2, Pentium 3. Hay una cantidad enorme de versiones para cada procesador, utilizando diferentes relojes, utilizando diferentes unidades de memoria. Entonces abordarlos todos es imposible, pero aquí en esta liga pueden encontrar fotografías, algo de historia, datos de diferentes microprocesadores. Pues muy bien, esto es todo en esta sesión introductoria de microprocesadores y periféricos. Les recomiendo estas referencias. De aquí saqué algo de información para esta presentación. Nuevamente, además de servir como material de apoyo, estos videos sirven para alimentar mi canal de YouTube. Entonces, si les ha servido este video, pues les recomiendo que se suscriban y compartan este video. Es todo por esta sesión y los espero en las siguientes sesiones. Muchas gracias.